gota china. Ese método de tortura desquiciante en el que dejaban caer una a una gotas de agua sobre el preso. No caían con una fuerza desmesurada, no volcaban sobre el torturado litros de agua hirviendo desde varios metros de altura. Eran gotas, una a una. Una gota aislada, inofensiva, pero después cae otra, y la siguiente, siempre sobre un mismo punto de la cabeza. Ploc, ploc, ploc. No tengo conciencia de cuándo conocí a el otro. Creo que cuando se presentó por primera vez a través de una leve mueca de descontento, aún no era yo capaz de apreciarlo. Sí que recuerdo, en cambio, la insistencia de aquella vez. Llevábamos un año y medio a lo sumo. ¿Vas a ir así? Desconcertada busqué la mancha, el roto, el indecoro en el espejo. No entiendo, respondí sin doblece. No entendía. No sé, Greta, mejor cámbiate. Perpleja insistí con ¿qué pasa? Ahí estaba. La mueca, la nariz arrugada, la bajada de temperaturas. ¿Pero no te ves? Estaba claro que no. Por más que buscaba, no veía lo que él estaba viendo. Además, así vas a pasar frío. ¿Qué tiene de malo ese vestido? Me lo he puesto otras veces, nunca antes me había dicho nada. Es vulgar, te hace basta. Y estás gorda. Ahí estaba otra vez. La cara del otro, la voz violenta, el basilisco. Yo petrificada. Cuando regresé de la habitación, con una blusa ancha y pantalones negros, el otro se había ido. Estaba ahí el Milo de siempre, mi gentil caballero, sujetando la puerta al salir. El otro tardó unos meses en volver. Fueron meses amables, en los que se difuminó el recuerdo, pero empezó a visitarnos en las peleas, con comentarios que sonaban a imaginados, de esos que son lugares de los que no se puede volver. Después solía darnos tregua, atrincherarse para coger fuerza, hasta que volvía. Porque siempre volvía, y dejaba caer una gota, y otra, seca, penetrante, corrosiva. Ploc, ploc, ploc. Normalmente, buenas tardes, antes que todo, normalmente cuando comienzo una presentación, que suele ser una persona, suelo leer el texto y comienzo ya a presentar a quienes están aquí. Hoy son dos, ¿vale? El texto que acabo de leer es de Paula Babot, de su novela Mejor cerca del agua. Hoy vamos a presentar dos novelas. No vamos a presentarla porque ya están más que requete presentadas, sino vamos a hablar con ella de las novelas y tener una conversación, una charla, donde todos los que estéis aquí también podéis participar, porque supongo que algunos sois lectores ya de alguna de las novelas, si no de las dos que hoy se presentan aquí. La segunda novela, que es Las cenizas del caos, es de Mar Basa, que es la otra chica, yo no sé ninguna de ellas, y yo soy Héctor Márquez, que es mi nombre, que soy periodista, gestor cultural y liante profesional, y me encargo de organizar este proyecto que se llama El tercer piso de Proteo, que se hace por eso, es la tercera planta de librería Proteo, no tiene mucha originalidad, pero bueno, pero ahí lo veis. Y que monté hace 3 años y pico ahora, un poco como intención de que esta librería, después de que se quemara y se restaurara, pues volviese un poco, digamos, a la dinámica que tuvo en su tiempo en la librería más antigua de Málaga, la más premiada y la que aún resiste más tiempo. Al ser la más antigua es la que más resiste, porque hoy una librería es simplemente un acto de resistencia. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos, pero bueno, todos sabemos que vamos a morir algún día y aquí estamos, así que con esa conciencia de disfrutar el momento. Ay, cariño. Sí, lo puse aquí, perdón. Continuamos. Voy a leer ahora un párrafo de la novela Las cenizas del caos de Mar Basa. Era muy difícil identificar al cadáver con solo verle la cara. La tenía destrozada y al menos ya no estaba llena de sangre.
aunque la sangre era lo de menos, la verdad. Había sido brutalmente agredido. Hasta deformarle la cara, ni la peor película de terror podría haber hecho una máscara que diera tanto miedo. Tenía el tabique desviado, el labio agrietado, las cejas partidas y los ojos morados, y la marca del disparo. También tiene contusiones en el tórax, señaló Laia. El nuevo fichaje parecía muy avispada y se fijaba en todos los detalles como si la forense fuera ella. Me fijé en el punto que ella observaba y era verdad que había marcas moradas que atravesaban de un lado a otro. Sí, hay varios hematomas. Esos golpes le rompieron 3 costillas. Eso sí que se repiten los otros 2. Espe destapó los otros cuerpos que tenían un aspecto muy parecido al primero. Casi los mismos golpes, ¿veis? Y fijaos en las muñecas, también tienen marcas. Estaban atados, concluí. Así es, contestó la forense. Fueron torturados antes de morir. De hecho, casi podrían haber muerto por los golpes, pero los remató el disparo en la frente a los 3. ¿Se sabe algo acerca de las armas que emplearon? Un momento, interrumpió Laia. ¿Dónde fueron hallados los cadáveres? ¿Estaban juntos? Sí, estaban juntos. ¿Y en el momento de la tortura también? Por las estimaciones que hemos hecho de la hora de la muerte, sí, también. No sabemos dónde fue porque un vecino que estaba haciendo deporte por la montaña dio el aviso. Los cuerpos estaban los 3 juntos, perfectamente colocados en una ladera de Marbella. Parecía una performance. Por desgracia, quien haya hecho esto ha sido muy escrupuloso porque no hemos encontrado huellas. Tenemos un experto entre nosotros que no se anda con tonterías, comentó Juanma. Ni muestras de ADN en la ropa, ni nada, nada. ¿Y quiénes son?, pregunté para confirmar su identidad, aunque intuía quiénes podían ser. Pues mirad, son una política y 2 empresarios. Ella dijo, acercándose al tercer cadáver. Es María del Mar Reyes, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, delegada de ordenación del territorio, urbanizaciones y viviendas. Pero si ella llevaba años en el cargo y nunca había estado relacionada con nada ni ha sido sospechosa. Fruncí el ceño e hice un repaso mental sobre lo que sabía de política. Me extrañó que alguien hiciera un ajuste de cuentas con María del Mar. Me acerqué a su cuerpo, se podía ver su pelo liso y rubio, con algunas canas, aunque había marcas de varios ríos de sangre, sobre todo a los lados, pese a que habían limpiado el cadáver. Era particularmente de estatura baja, mediría 1,5 metros, pero eso no era proporcional con su firmeza y seriedad. ¿Qué es esto?, preguntó Laia con curiosidad e hizo que nos acercásemos el resto. Justo detrás, del lóbulo de su oreja izquierda, tenía una pequeña marca, un corte muy preciso. Me agaché y me puse a poca distancia para verlo mejor, aunque estaba cubierto de sangre seca que no se había acabado de quitar y dificultaba verlo bien. Miré a Espe y le pedí que lo limpiase. La forense fue a por una esponja pequeña con la que quitar la sangre seca para ver bien lo que era. Tuvo que humedecerla un poco. Lo hizo con toda la delicadeza del mundo, como si el hueso pudiera partirse al más mínimo contacto. Y lo vimos. Era un corte que formaba la letra E. Nos miramos los 4. Aquí lo dejo. Bueno, como habéis visto, en este caso son 2 libros completamente distintos. Me voy a sentar, que ya tengo una edad. De 2 autoras, ambas jóvenes. Se llevan unos poquitos de años, no vamos a decir qué ni cuánto, pero vamos a categorizarlas en categorías mujeres, jóvenes, malagueñas. Una es malagueña, tú sí naciste en Málaga, tú eres de adopción, que es como casi todos los malagueños son, quiero decir, somos. Sí, no hemos nacido aquí, pero ¿cuántos malagueños de pura cepa hay? Bueno, hay 2, 3 con 8 apellidos vascos. Ah, tú eras malagueña. O sea, que tú vuelves a tus orígenes. Vale, es que esto lo estamos grabando y estoy hablando, no se sabe con quién, después te sacaremos. Estas novelas, ambas son las novelas de debut, tanto de Paula como de Mar. Como veis, ya he dicho, son 2 novelas completamente diferentes, 2 novelas con tonos y géneros completamente diferentes. Digamos que el libro de Paula Babot básicamente sería una novela intimista basada en el relato de la protagonista, donde lo que va describiendo a través de textos fragmentarios cortos, muy poéticos, muy precisos, es la historia de una relación tóxica. Relación con la pareja de la protagonista tóxica. Y lo que vemos como espectadores es leyendo cómo
se va acercando, como habéis visto el fragmento que he leído, habla precisamente de la relación de la protagonista cuando por primera vez ve aparecer en su pareja a ese que llama el otro. El otro, ese ser violento que desgraciadamente sucede más de lo deseable en muchísimas parejas. Paula ya nos contará, ahora hablaremos con ella para ver hasta qué punto cada una de las escritoras se basan en experiencias personales. La historia, en cambio, de Mar, distinta, Las cenizas del caos, es una novela de negra, digamos, thriller, policíaco, canónico. Una historia de asesinato, suceden en Málaga, con lo cual hay dos personajes principales, porque la novela se está alternando en la narrativa de los personajes principales. La que he leído está en la boca de el personaje masculino principal, Pablo, y después hay otro personaje femenino principal, que es Laia. Son dos inspectores. Hemos quedado en no hacer mucho spoiler, pero bueno, se conocen al principio y se hacen un poquito de tilín. Es decir, dentro de la investigación, pues vemos la cosa Mulder y Scully, que ya conocemos, pero ahí hay un tanto monta tanto. Ya después hablaremos también un poco de la relación. ¿Qué sucede? Está en Málaga y una de las cosas que está muy bien dibujada también es la ciudad como un escenario, que estamos comentando antes, como un escenario donde se da particularmente bien la corrupción. ¿Quién lo diría, no? Málaga no es un sitio donde aparezcan cadáveres constantemente. Como antes contábamos, es que le va tan bien a los que delinquen que no tienen que matar a nadie. Solamente de vez en cuando aparece un cadáver, un ajuste de cuentas en Marbella, precisamente, y dice, ¿y esto cómo ha llegado aquí? Tío, es que claro, tenía rusos, italianos, ucranianos, armenios, todo eso ahí, más las altas políticas, o sea, todas las corrupciones que hay a todos los niveles. Entonces es un retrato bastante fiel y bastante realista de cómo sucede. Es decir, tampoco tiene estas cosas que nosotros cuando vemos en la serie donde hay crimen, porque el crimen es algo que siempre nos ha fascinado a los seres humanos. Si se mata a alguien, descubrir quién es el asesino, bueno, esto está aquí. Normalmente cuando... no sé lo que iba a decir, entonces, bueno, pues ya me vendrá. Málaga como personaje. En cualquiera de los casos, no, he perdido el hilo completamente. O sea, esto me empieza a pasar cada día más. Es una cosa difícil. Demasiadas, como decía C. Tangana, que también sale en el tuyo, demasiadas mujeres. En mi caso son demasiadas presentaciones. Perdón por este momento. Bueno, voy a pasar ya a hablar con Paula y con Mar. Son Bebé, ¿no? ¿Se acuerda Guillermo cuando Bebé en nuestra época era Brigitte Bardot? No había otra Bebé. Aquí tenemos una Brigitte Bardot, pero repartida en dos. Esto es como la multiplicación. Lo primero, lo más importante, este libro se presentó el año pasado. Y estamos hablando que con la cantidad de libros, creo que los últimos datos eran cerca de 100.000 libros al año, los que se están editando en España solo. Evidentemente, ni hay tantos lectores, ni hay capacidad para asimilar. Y entonces estos libros, que son dos libros muy interesantes, muy estimables, y que además demuestran que hay escritoras que quieren serlo, que lo son, y que quieren dedicarse a esto, no es una diletancia de fin de semana, quiero sacar un libro, tienen muy poco tiempo para darse a conocer, es como que ya pasó tu tiempo. Entonces eso es un poco, yo no sé hasta qué punto lo veis como algo frustrante, las cosas son como son, o tenéis que ir detrás empujando al libro para que la gente le eche un vistazo. No sé cómo acompañáis a vuestro hijo una vez que está en el mundo. Podéis responder la que queráis. Empieza tú si quieres. Bueno, yo en mi caso he tenido suerte en este caso porque la agencia Dos Pasos que me representa y ADN ha estado ayudando mucho.
Sí que creo que como se publican tantísimos libros, tienes un espacio de vida muy, bueno, no de vida, sino de promoción muy corto, porque al final los espacios para hablar de libros son limitados y al haber más libros, obviamente, hay menos tiempo para hablar del tuyo. Entonces sí que cada vez es más importante empujar tú también, hacer promoción al libro, pero bueno, al final una no es influencer. Entonces también cuesta estar como ahí pendiente del libro constantemente, más si tienes tu trabajo de 9 a 4 de normal. Yo creo que he pasado por todas las fases. O sea, he pasado por fases en las que me ha parecido muy fácil, he pasado por fases en las que me he frustrado y creo que también es natural, ¿no? Antes que nada, sí. Tú eres malagueña, licenciada, graduada en traducción e interpretación. Sí. Ahora vuelves a vivir en Málaga porque has estado dando, igual que la protagonista de tu novela, un poco Willy Fox, dando vueltas por todo el mundo. Para los que sean de una edad más jovencita, Willy Fox era los dibujos animados del de Julio Verne. Es que esto hay que recordarlo ahora, si no es que nadie te entiende, claro. Y ahora, ¿cuál es tu profesión ahora? Yo ahora me dedico a las compras en una empresa de diseño de interiores. Vale. No tiene nada que ver con nada de escribir. Nada, ni con traducción tampoco. Pero. ¿Y cómo llegas a esto? Quiero decirte, tú has escrito toda la vida, ¿no? Sí, yo he escrito, no quizá en forma narrativa para que me lean, pero siempre escribir ha sido una forma como de hablar conmigo misma. Y el libro, la verdad que no escribió como un proceso consciente de voy a escribir un libro, sino que yo iba escribiendo, un día pues me fijé en varias cosas que tenía escritas y decidí que había un hilo conductor y a partir de ahí empecé a construir. No fue como con propósito de voy a escribir un libro, fue voy a ver qué hago con esto y voy a montar una historia. Ya a partir de ahí sí que decidí ver si podía hacer algo con él y fue cuando lo envié a Dos Pasos y les gustó, decidieron representarme y ya a partir de ahí ya empecé a trabajar modo libro. Vamos a hacer una edición, vamos a hacer un proceso de corrección, vamos a ver todo y así. Y ahora ya... O sea, tú este libro lo vas haciendo, digamos, como está más o menos escrito, por fragmentos, sí, de alguna manera, que tenían que ver, había una parte donde tú lo dices, antes sí, hemos estado hablando, lo dices abiertamente, que tú has vivido en tu vida una relación tóxica, sí, en la que se puede inspirar el libro, de alguna manera, y te ha servido. Sí. Es decir, de alguna manera esas escrituras que tú tenías al principio servían como terapia, formaban parte del proceso, ¿todo eso se hizo a posteriori? No, todo eso se hizo a posteriori. Yo, bueno, sí que ha habido una parte, pero esa parte no está en el libro. Yo siempre he utilizado la escritura como recurso para ordenar un poco la cabeza. Entonces yo obviamente durante todo mi proceso de terapia sí que he usado también la escritura, pero eso no son fragmentos míos, eso ya ha sido aparte. Y a partir de ahí ya empecé a construir. Más que la terapia, el libro ya ha sido el proceso como de cierre, porque una vez yo ya escribí el libro, lo terminé y lo publiqué, ya había hecho años de terapia, ya estaba cerradísimo. Pero fue como ponerle el broche, ya está fuera de mí y escoger algo, pues coger, creo que en el libro se dice, coger una derrota y hacer de eso algo bonito. El libro tiene mucha literatura, o sea, y hay una parte que sorprende como libro de debut, porque lo mismo estoy equivocado, pero tú antes no habías publicado. No había publicado nada. ¿Tú tenías como tu vida interior? Sí. Digamos, y cuando sales, porque eres hija de un señor que está hoy aquí con vosotros y lo vamos a destapar, aunque a ti no te gusta hablar de él, porque... Sí. De hecho, además, te has puesto el apellido de tu madre para que no se note mucho, ¿no? Bueno, el apellido de mi madre es el que está en el DNI porque me lo cambié en una etapa de rebeldía, ¿no? Sí, hostia, lo cambié oficial. Eso o sea, ese es mi nombre no artístico, sino mi nombre legal. Es Paula Babón. Ahora mismo es así. Sí. Pero ¿y quitaste a tu padre entero del DNI? No, es el segundo apellido. Ah, está de segundo. Bien. Las chicas son guerreras, está claro. Bueno, ya te dejaré que tú hables, pero ya al final. Pero sí me he querido despegar un poco de la parte de soy hija de, porque bueno, por mucho que siempre voy a ser hija de y va a ser una gran influencia, tampoco quería que fuese esa la relación, quería que se me leyera desde otro,
como con una mirada limpia. ¿Cómo se oculta, digamos? Porque tú has llegado, en este primer libro, has arrancado, digamos, desde un espacio literario en que la mayoría de las personas no llegan a lo largo de su tiempo. Sí. Con lo cual, ahora la pregunta es, porque esto parece que no puedes escribir un libro y ya, sino que si el libro está bien, ya tienes que estar haciendo uno cada año y tal. Por ejemplo, ahora mismo tu agente y todo eso están diciendo, ¿qué estás escribiendo, Paula? Sí, ¿no? Tengo que entregar un borrador a final de año, sí. ¿Sí? Sí. O sea, que ya has asumido que te toca escribir, aparte de vender y comprar muebles sí. en Indonesia. No, y además me gusta, y es como en mi día a día yo me dedico a analizar costes, a pelearme con proveedores, a decirles que me entreguen ya. No tengo un espacio creativo en mi trabajo, entonces es como mi parte creativa la puedo volcar ahí. Bueno, hay una parte que está claro que aquí normalmente muchas veces el primer libro, que justo es, ahora hablaremos contigo, Mar, no tiene nada que ver con eso, pero el primer libro en muchos casos tiene mucho que ver con las vivencias. En este caso está claro. La idea de un segundo libro en el que ya se supone que está pensando y trabajando, ahora ya, ¿qué vas a hablar? La historia de una chica que vende muebles y... Puede ser, no lo sé. Pero todavía no tiene claro. Me han pasado tantas cosas que todavía tengo unos cuantos libros, así que... Vale. Vamos a seguir contigo, pero es que no me gustaría que esto fuera dinámico. Mar, tu caso es distinto. Tú llevas escribiendo y publicando además en espacios de internet desde hace ya bastante tiempo. ¿Cuándo es la primera vez que tú empiezas a utilizar? ¿Cómo se llama el espacio ese? Wattpad. Wattpad. Sí. WATTPAD. Wattpad. Ah, Wattpad. Vale, ok. Es como una especie de MySpace. MySpace es también de los años... ¿qué es el SoundCloud de escritores? Sí, vale. Es una plataforma en la que mayormente jóvenes publican su novela o cuentos o lo que sea. Vale, y tú ahí empecé yo. Te probabas. O sea, a ver, empecé en Instagram, pero como Instagram tiene un texto limitado, no me cabía todo, entonces eran capítulos muy cortos. Y descubrí Wattpad y dije, bueno, pues ¿por qué no lanzarme? Y ahí, como podía escribir capítulos más largos, pues empecé a escribir en Wattpad una cosa totalmente súper diferente a lo que estoy escribiendo ahora, porque eran fanfics, o sea que... romántico... Perdón. Fanfics, o sea, es una fan escribiendo sobre su ídolo, ¿no? Y se monta la película, que bueno, el ídolo podréis no era Pablo Alborán, en este caso. Era Pablo Alborán. Bueno, hay que decir, esto lo vamos a desvelar, Pablo Alborán está en todos lados, aquí en las cenizas del caos. Viene al final como el reconocimiento, como la banda sonora mientras ella escuchaba. La protagonista aparece escuchando, muchas veces... en un coche, no sé cuánto, suena una canción de Pablo Alborán y el prota, el chico, se parece a Pablo Alborán con peca. O sea, que así. Ya no vamos a contar más nada, Pablo Alborán. La próxima ya Pablo Alborán no aparece, ¿no? ¿O no? Bueno, no lo sé. No voy a desvelar tampoco, pero... Vale. Puede ser. Bueno, entonces, a mí una de las cosas que me llama la atención es... pues claro, tú eres muy joven, empezaste cuando me has dicho, hace 8 o 10 años. Tenía la primera vez que publiqué 14. 14 años. Hostia, con 14 años uno tiene vergüenza de toda su existencia. Pero yo usaba un seudónimo, no sabían que era yo. Vale, y no te mostrabas a ti, mostrabas lo que escribías. Yo tenía de foto de perfil una foto de perfil de Pablo Alborán, un usuario que no tenía nada que ver conmigo y ahí estaba. De hecho sí que he subido, tiene bastantes visualizaciones, pero no lo he quitado. Yo te he visto con una foto con Pablo Alborán porque le ha hecho una entrevista o algo así. Sí. Tú eres periodista, para quien no te conozca, periodista de Málaga Hoy, en Cultura, en la sección de Cultura, y yo te he visto sacando pecho y cayéndose la baba de estar al lado de Pablo Alborán en una entrevista. Él sabe que tú escribes y que ya se lo has contado todo. De hecho, la semana pasada fue la firma de disco suya y le llevé el libro y se lo regalé y ahí lo tiene. O sea que... Ahí lo tiene. No sabemos todavía. No sé si se lo ha leído o no, pero llevárselo se lo ha llevado. Bueno, ya es un avance. Bueno, cuando vas pasando, vamos a esa parte del va subiendo cada vez más texto
te vas viniendo arriba, supongo, a partir de las críticas. ¿Cómo eres en ese aspecto? ¿Cómo recibes las críticas o el silencio? ¿Te afectan mucho o tú eres...? No, a mí me da igual, porque yo en realidad la escritura la uso para desahogarme yo, porque me gusta a mí, me evado de este mundo, me creo yo el mío propio. Ajá. Y ya, a ver, el feedback, pues obviamente a todo el mundo le gusta, ¿no? Que le digan, me gusta cómo escribes, tal, pero si son críticas constructivas las tengo en cuenta. Si son muy negativas, que de momento no he tenido ninguna tampoco así, ningún hater, no le hago caso. Pero si son para mejorar, obviamente las tengo en cuenta. Pasaste de primero unas cosas que tenían más que ver con el género romántico, digamos, novela romántica, y ahora ya pasa a novela negra. Lo próximo ya va a ser gore y descuartizamiento de cadáveres y ese tipo de cosas. Bueno, no lo sé. Aquí has creado un mundo, has creado también la idea de una saga, de incluso, ya lo has dicho además abiertamente, que estás pensando en otra novela. ¿Ya le has metido manos a esa novela? Esa novela ya la tengo acabada. Tengo que ver ahora, le estoy buscando una editorial nueva que le dé un poco más de caña. Y estoy empezando ya el tercero. O sea, todavía no he publicado el segundo y ya estoy con el tercero. Esto es un no parar. A ver, que la gente lo sepa, porque quien no sepa cuál es la vida de un periodista en un medio de comunicación hoy, en este 2025, normalmente no sabe que básicamente es una especie de esclavo de textos sobre una actualidad que muchas veces no importa una mierda, pero hay que seguir colocando y tal, y hay alguien que te dice, escribe esto, escribe esto, escribe de esto. Y a ti te da, cuando tú ya estás hartita de llorar con la canción, estás hartita de teclado, tú después, para desahogarte, Más teclado. te pones y más teclado Claro. y cuentas tu historia. Sí. Porque esa es la historia donde tú... Claro, pero allí yo pues es como... no es lo mismo una información, ¿no? Que tienes que ser más realista que una narrativa que tú puedes ponerte un poco más creativa, digamos. Hay una parte donde cuando escribes, porque esto tiene su parte, es decir, la protagonista, que es una inspectora, es decir, no es una superheroína, no, pero, hostia, es dura, una chica dura. Se enfrenta al crimen, se enfrenta a todo, aguanta y se enfrenta a los jefes corruptos, se enfrenta al mundo machista que hay alrededor, busca un espacio como tú, es alguien que llega a Málaga viniendo de otra ciudad y se tiene que adaptar a un mundo donde, por ejemplo, tiene esos momentos que todo el mundo que viene aquí tiene al principio. Es que dice un pitufo, una nube y no sabe exactamente si está en el País de las Maravillas cuando lo que tiene es hambre, ¿no? Y entonces hay una escena donde te invitan, bueno, no a ti, a la prota, a la inspectora Laya, le invitan a tomarse, a desayunar con sus compañeros y se hace la pregunta. Yo hoy pensaba, cuando antes nos hemos tomado un café, y digo, ¿tú qué quieres? Paula, el agua, canónica, tal. Y ella se ha pedido una nube. Que es como decir, tú ya eres malagueña. Pero tengo que decir que todavía los cafés no los llevo muy bien, ¿eh? ¿No? Todos los nombres no me los sé. Bueno, ya no se lo saben ni los No te malagueños. vale. Esto tenemos para una cosa que construimos, después la tiramos, en fin. Después hablaremos de las torres del puerto. Hablando de construir y tirar. ¿Cómo ha recibido y después, cómo habéis recibido en general el feedback de la primera novela? Es decir, ¿qué esperabais? Y con lo que habéis encontrado, ¿cómo os sentís? Pues empiezo yo si quieres. Yo no iba sin expectativas porque yo creo que con eso te puede sorprender todo, ¿no? Y lo que yo me he encontrado es bastante gente contenta con lo que he escrito. Lo que mejor me ha sentado es que me digan que no me ven a mí. O sea, que no lo han leído porque soy yo, sino que lo han leído como si fuera un escritor de novela negra que no conocen o incluso con su recorrido. Y a mí es el comentario que más ilusión me ha hecho, aparte de gente que no lee, que se lo ha leído y les ha podido enganchar un poco. O Eso sea, que para tú mí estás es- contenta. Yo estoy muy contenta. Vale. Sí. ¿Y tú? Yo estoy contenta también. Yo creo que además al ser la primera tampoco tienes muchas expectativas porque no sabes qué va a pasar. O sea, yo he recibido, como Mar comentaba, tampoco he tenido ningún hater, ni las críticas han sido buenas, o sea, en ese sentido estoy muy contenta. Sí, es un poco de presión, ¿no? Porque ahora digo, el segundo me da como cosa, a ver si ahora, como, ahora hay que aquí- mantener como ese... Aquí además hay personas que ya tienen mucho peso en la literatura y en la crítica literaria que han dicho
una nueva voz en la narrativa española contemporánea, voz de mujer y tal, que es como decir, joder, hostias, me han sacado al campo a la primera de cambio y ahora todo el mundo se está fijando en ti, a ver si hace un regate bien o un regate mal. Sí, esa es la parte un poco más como de vulnerabilidad que he podido sentir yo, decir, uy, como todo, deseando leer lo siguiente, y yo, a ver si no te gusta, a lo mejor no Léete te lo gusta. primero, anda, Claro. lo anterior primero, anda, por favor. Y hay, en tu caso, estábamos hablando antes, al sacar un caso que obviamente ha formado parte de la realidad de muchísimas personas, sobre todo de mujeres, a lo largo de muchísimo tiempo y del que realmente se está empezando a hablar relativamente hace poco, y también como bien explica la novela, a lo largo de todo su desarrollo, el proceso psicológico de asumirse como una persona que está siendo maltratada, no físicamente, porque esto hay que aclarar que no estamos hablando de un maltrato físico donde nada más que te tienes que mirar al espejo, te costará más o menos trabajo, pero no, aquí hay un maltrato con escenas muchas veces con muchísima violencia que tú estás viendo poco a poco, y lo que estás viendo es una relación de dependencia absoluta de la protagonista, que no sabe, no se atreve, que siente todos esos procesos de culpa, vergüenza, de acabarse creyendo lo que le dice el maltratador, la pareja, de que realmente la culpa la tienes tú, ¿no? Y eso no se había visibilizado hasta no hace mucho. Ahora sí es verdad que empieza a formar parte de una cierta temática que algunas autoras contemporáneas están poniendo el foco. Te preguntaba en qué medida, claro, tú ya lo escribes, digamos, como salida del infierno, sí, con esa perspectiva y ese conocimiento. ¿En qué medida también hay esta cosa de utilidad, no solo para ti, sino también para la gente que te pueda leer? Es decir, oye, voy a explicar, porque yo supongo que no solo cuando, digamos, te identificas a ti misma como una persona abusada, maltratada, y lo asumes, sino que empiezas a darte cuenta de los patrones en el resto de amigas o personas que hay alrededor tuya que dices, joder, esto es más común de lo que parece, ¿no? Sí, yo creo que es mucho más común de lo que parece, que afortunadamente ahora ya se va hablando más y es más común. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba en esta relación, no era algo normal que se hablase, ni era muy tabú todo. Y creo que tampoco estaba tan identificado. El maltrato era otra cosa, el maltrato era que te pegasen, pero no esto así. Era más, sí se sigue usando mucho, pues eso, relaciones tóxicas, tal, un poco como para suavizar cuando realmente es una cosa mucho más grave. Al principio sí que también sentía un poco de... porque se planteó obviamente desde la agencia y la editorial la pregunta de ¿vas a decir que está basado en algo tuyo o no? Y yo yo es que creo que yo no tengo que tener vergüenza, porque al final es algo que me ha pasado a mí, como me podría haber pasado otra cosa, y aquí estoy, maravillosamente bien. Entonces no veo que sea yo la persona en ese combo, la persona que tiene que tener vergüenza de nada. Y sí que pensé que si en un momento dado alguien lo lee y se siente pues un poco acompañado, o se siente pues menos vergüenza de decir, oye, pues ya está, ¿sabes? Le pasa a la gente, y ayuda en alguna manera, pues sería increíble, ¿no? Yo quería preguntarte a ti, Mar, porque tú eres periodista, ¿cómo te sientes? Lo estábamos hablando antes, cuando por primera vez eres tú la entrevistada y te están haciendo a ti la pregunta, ¿qué es lo que quieres hacer desde tú estás en el otro lado? ¿Cuál es esa perspectiva de ser la persona que se oculta detrás de la firma y que tiene el mando, a ser la que tiene el foco y que otros hablan de él? ¿Te ha pasado esto de decir, ha puesto nada de lo que le dije a cambiar? Eso, o sea, Eso ¿te has sentido por no primera me ha vez? pasado, porque yo ya voy un poco con el ejercicio de a ver con lo que digo, porque yo he estado en el otro lado y sé lo que puede tirar un poco más. Pero sí que es verdad que es súper raro. O sea, yo la primera entrevista que me la hizo Pablo Bujalance, de hecho. Claro. Era como... Además, me está entrevistando Pablo Bujalance, que yo lo he estudiado en la carrera y era como más raro todavía. Y fue como, ostras, es que no es que me sintiera incómoda, pero era como, estaba fuera de mi sitio natural, digamos, ¿no? Pero bueno, luego ya a raíz de otras entrevistas ya me voy un poco habituando, aunque es como que todavía me choca el hecho de hablar yo y no preguntar yo.
Por ejemplo, tú le hiciste una entrevista a Paula, es decir, tú leíste el libro de Paula. Sí. ¿Qué sentiste cuando lo leíste? ¿O tú sabías que querías ya hacerle una entrevista a Paula porque era una escritora malagueña y tal, te leíste el libro para hacerle la entrevista? ¿Cómo fue el proceso? Pues fue, o sea, a ver, si me da tiempo, porque al ser periodista tiempo no tengo mucho, entonces todos los libros no me los leo, pero si me llama la atención sí que intento leérmelos, y en su caso sí que me lo leí y me lo preparé bien, y además como es un tema tan delicado, ¿no? Que pues eso, lo que ha comentado ella, que aún está un poco estigmatizado, se empieza a hablar ahora. Quería documentarme bien para no, perdón por la palabra, para no cagarla. Y no, además era muy intenso y me gusta mucho cómo escribe también, o sea, lo hace con sutilidad, con delicadeza. Y me documenté por eso, ¿no? Es verdad que la entrevista se la hice cuando todavía no lo había acabado de leer, vale. pero bueno, seguí leyéndolo. Oye, y como mujer que se enamora de Pablo Alborán, pero por el chiste, que uno no lo puede evitar. ¿Qué patrones descubres tú aquí dentro de Mejor cerca del agua, que tú digas, oye, esto le ha pasado a muchas amigas, a mucha gente que yo conozco, de esas dependencias emocionales con respecto a una pareja que se está pasando mucho contigo? Pues es verdad que casi todas las mujeres tenemos, si no lo hemos vivido, tenemos un caso bastante cercano, y yo lo he vivido con amigas, y es verdad que dentro de la relación no se dan cuenta hasta que pasa un tiempo y se ven, lo que te has dicho antes, se ven reflejadas en el espejo, ¿no? Y se dan cuenta realmente de todo lo que han vivido. Y yo creo que eso es el patrón más común en este tipo de relaciones, ¿no? Que realmente no eres consciente hasta que te dicen, oye, mira bien lo que está pasando. Creo que eso es lo más común. Luego, pues cada una lo vive un poco a su manera. El entorno también hace mucho, ¿no? O sea, que por mucho que te digan, tampoco eres realmente consciente hasta pasado un cierto tiempo. Creo que es eso. Oye, os quería preguntar a las dos. A Paula, como malagueña, pero que ha dado muchas vueltas fuera, a ti, como persona que nace en Palma de Mallorca y viene a Málaga, hace 10 años, 15... 11. 11 años, perdón, 11 años. Realmente Málaga es una ciudad que se cree, eso lo digo yo, sus propias mentiras, sus propias trolas. Somos tal, eso lleva haciéndolo de toda la vida. Podía estar comida de mierda y ya era la ciudad del paraíso, y eso se la ha creído siempre. Entonces, para alguien que escribe sobre la ciudad, y desde la ciudad, y en la ciudad, y lo observa, y que tiene esa capacidad, una porque va y vuelve, y tiene esa perspectiva, digamos, más cosmopolita de ver otros espacios del mundo, otra porque viene de otro lugar y descubre una ciudad nueva, casi desde el principio, y la ve crecer en esta última década. ¿Cuál es la perspectiva realmente que tenéis de la ciudad de Málaga? ¿En qué medida se parece a lo que dice que es la gran ciudad de la cultura? Yo no voy a hablar porque yo tengo ya una opinión bastante formada y tristemente no es muy positiva, pero bueno, os dejo que digáis la vuestra. Pues yo ayer justamente estuve en la presentación del libro que han publicado Rafael Porras y Salvador Moreno Peralta, que es Málaga en verso azul, que habla justo de Málaga y la tachan de paraíso, sin querer mencionar la palabra. Y ahí me vi también un poco reflejada porque Rafael Porras, para quien no lo sepa, es de Granada, viene de fuera, entonces también tiene una visión desde fuera, y yo también la tengo en ese sentido, ¿no? Y yo para mí, bueno, yo vengo de una isla, entonces tampoco es lo mismo. Yo vine a la península y dije, wow, esto es brutal, o sea, es todo más a lo grande. Para mí fue un salto, o sea, y ya de cómo estaba Málaga en 2014 que llegué a cómo está ahora, se ha transformado mucho, ¿no? Y culturalmente hablando también, ¿no? Tiene la medallita de la ciudad de los museos, por ejemplo, y ha dado un salto cultural bastante grande, que luego también tiene la controversia de la masificación, de la turistificación y todo eso, ¿no? En meollos que tampoco voy a entrar. Pero para mí dar el salto de una isla a una provincia que está en auge en Andalucía fue bastante grande. Bueno, yo me fui un poco, elegí carrera en base a qué carreras puedo, qué carreras me pueden permitir irme de Málaga.
porque no había mucho cuando yo empecé a estudiar la carrera y necesitaba más y vivir experiencias y salir fuera y tal. Y luego ya, después de año fuera, sí que empecé a ver Málaga con otros ojos, que entiendo que también ha ido acompañado a que ha ido creciendo, hay más oferta cultural comparado a cuando yo me fui. Okay. Y sí que me parece que al final me compensa lo que me da para vivir aquí. Ahora, ¿me puedo permitir vivir aquí? Pues no lo sé. Si de aquí a 5 años yo voy a poder vivir en Málaga por cómo está evolucionando la ciudad en cuanto a precios de todo. Entonces, de momento me sigue compensando, ya veremos hasta cuándo. Me gustaría también que me dijerais un poco cuáles son, siguiendo todavía con Málaga, cuáles creéis que son los, como se dice, los inputs positivos y el sitio de necesita mejorar, ¿no? Como si tuvierais que hacer una calificación, porque además todo va demasiado rápido, ya vimos. Sí. Eso lo sentís vosotros, no es solo yo o tu padre porque tengamos una edad, ¿no? No, yo creo que la velocidad también la sentís vosotros. Sí, yo creo que los inputs positivos son que ahora tenemos muchas más cosas, mucha más oferta cultural, muchos más espacios que antes no existían y que creo que aportan valor. Los negativos son que nos estamos olvidando un poco del malagueño y de la gente que lleva viviendo aquí mucho tiempo y vendemos Málaga al mejor postor. Entonces, vienes tú y me pagas esto así, pues vale. Nos estamos olvidando un poco de la esencia y de lo que es importante y la estamos mal vendiendo, creo yo. Entonces, en eso sí que tenemos espacio de mejora. ¿Tú, Man? Sí, yo opino lo mismo, vaya, que al malagueño ya se le está echando de la ciudad, básicamente. A la periferia o incluso fuera de la provincia o fuera de Andalucía. Yo sé que tú vives frente al mar. Bueno, ya. Tú no, ya no, ¿no? No, sí? Vivo, sí. Ah, sí, todavía. Sí. No, pero no vivo en el piso de mis padres. Vale. Vivo en el mismo barrio, en un piso de alquiler. Ajá. Ahora, tengo un contrato de 5 años. Cuando se acabe ese contrato, pues probablemente no puedo seguir viviendo en ese piso de alquiler. Entonces, bueno, tendré que buscar alternativas. Bueno, ¿y tú? ¿Vives en el centro, vives fuera? Yo vivo en Fuengirola, en el centro de Fuengirola. Bien. Muy céntrico. La playa la tengo a 10 minutos también andando, o sea, que cerquita. O sea, que ambas, aunque lo tuyo es mejor cerca del agua, y tú lo has dicho, muchas veces tú necesitas estar cerca del agua y cerca del mar, y no solo por el valor simbólico que tienes aquí, supongo también por la luz. Es decir, que vosotros sois 2 mujeres de mar. Tú encima te llamas Mar. Sí. Decir, claro. Sois 2 mujeres de mar y sí, habladme del agua. Es en ambos casos. ¿Qué es el mar para vosotras? Para mí es un poco, me recuerda a mis orígenes, porque bueno, la casa de mis padres está cerca de la playa y siempre que me he ido a otra ciudad he acabado viviendo de alguna forma cerca de agua. En Londres vivía muy cerca de un canal, en Toronto vivía muy cerca del lago, en Bilbao también cerca de la ría, o sea, no, siempre me atrae de alguna forma. Para mí es tranquilidad. O sea, a mí Madrid me gusta para una visita express, pero no me veo viviendo en una ciudad de interior, porque básicamente yo cojo ahora una tarde cualquiera y digo, me voy al paseo marítimo, que me dé la brisa, escuchar las olas de fondo. Eso me gusta mucho. Y para mí, o sea, yo también he vivido siempre al lado de, o sea, vivía en una isla, está rodeado de agua de por todo. Y ahora vengo de Málaga, también en la costa, y yo no podría vivir en un sitio sin mar, sinceramente. Oye, ¿y os da miedo el futuro? Porque en la gente que estamos ahora, estamos poniendo el foco, ¿qué mundo van a tener la gente más joven? ¿Cómo van a poder sobrevivir? Es verdad que cuando nosotros éramos más jóvenes, tu padre y yo, es decir, con la precariedad económica nos daba para vivir con bastante solvencia, creo decir, para las cosas encontraba siempre un sitio donde estar, alquilar, etcétera. Lo de ahora no, y además parece que va demasiado rápido. Pero no sé cómo lo percibís vosotros, porque también es un sesgo que tenemos la gente ya más mayor cuando vemos que no podemos ir a la misma velocidad que va la sociedad. No sé cómo lo veis. ¿Qué sensación tenéis entre
la precariedad en el curro está clarísima, eso no hay que inventársela. Y el mundo que nos rodea, digamos que las bombas siempre han existido, pero cada vez las tienen más cerca, te resuenan más cerca. ¿Cómo lo vivís todo eso? Yo en mi caso, los jóvenes lo tienen súper complicado ya por el tema de la vivienda incluso, ¿no? Independizarse es casi imposible. Y a eso le sumas que la precariedad está, vamos, por las nubes. Y que además, no sé, si eres joven tienes ganas de comerte el mundo, ¿no? Siempre, pero como que creo que esta generación está un poco más apagada, ¿no? Yo creo. Y además de eso, ya llevado a mi campo, a mi carrera, si le sumas la inteligencia artificial ya estás para pegarte un tiro. O sea, hoy en día ChatGPT está a la orden del día y ¿quién no lo usa, no? ¿Quién no teme, en mi caso como redactora, que en un futuro no muy lejano a lo mejor digan ¿para qué vamos a tener aquí un redactor contratado si podemos preguntarle, hazme una noticia de este comunicado, por ejemplo, ¿no? O sea, claro. Da miedo. Paula. Yo estoy de acuerdo, pero y a mí también me da miedo el futuro, pero quiero pensar que siempre va a hacer falta alguien que le dé al botón. Entonces creo que intento confiar y luego en mi caso personal, yo la verdad que estudié traducción, después hice un máster de otra cosa, ahora estoy trabajando con otra cosa que no tiene totalmente nada que ver con nada de lo que he hecho. Entonces en mi caso quiero confiar en mi capacidad de buscarme la vida. Y si no, pues vuelvo a hacer las maletas y me vuelvo a ir a otro sitio donde sí que pueda buscármela. Eso lo he tenido siempre claro. Vamos a hablar de la literatura, de cuáles son vuestros nutrientes. ¿Qué memoria tenéis por vez primera? Claro, tú has crecido entre libros. Sí. Quiero decir, cuando despertaste el dinosaurio ya estaba allí y ya tenía años. Sí. Y crecía mucho, ¿no? Pero ¿qué memorias tienes asociadas al mundo de los libros, de la lectura? Para mí son casa porque yo he nacido con estanterías llenas de libros, libros por el suelo del despacho de mi padre, libros cada verano para leer, libros antes de dormir, o sea, son parte de mí prácticamente. No me puedo imaginar una vida sin... ¿Y nunca tuviste digamos un momento de rechazo? Porque eso lo tiene todo el mundo, de decir, sí. No, yo fuera no. Este el mundo y tal, no, o sea, siempre fue acogedor. Yo siempre fui acogedor, siempre he leído muchísimo y siempre me ha gustado. No he tenido yo ninguna etapa de rechazo a la lectura, o dejar de leer. ¿Recuerdas cuáles eran las primeras lecturas? O la primera vez, a ver, supongo que las primeras lecturas serían más infantiles, claro, evidentemente, sí. Pero ¿qué momento el que hay de decir, hostia, esto me gusta y bueno, hay algo de literatura? Yo creo que, Harry Potter, seguro. Harry Potter. Que además iba saliendo y yo iba a la... no sé si yo tenía más o menos un poco más, ¿no? Si Harry Potter tenía 11, yo tenía a lo mejor 12 o 13. Sí. Iba a la biblioteca, me sacaba los libros... enganchadísima, o sea, eso es el primer recuerdo que tengo yo de estar enganchada, de querer que llegue el siguiente libro y mi padre explicarme, es que no se ha publicado todavía, no tiene el siguiente libro. Pero sí, yo diría que Harry Potter es de mis primeros libros así. Luego tengo otros como favoritos. Me acuerdo una vez en el cole que nos dijeron que llevásemos nuestro libro favorito y yo lo llevé con muchísima ilusión, mi libro súper. Además yo tengo TOC, o sea, no puedo con que me doblen una esquinita o haya algo mal. Y fui al cole con mi libro y me dijeron, ahora se lo tenéis que prestar a vuestro compañero. Y yo dije que no y me cayó tremenda bronca de la monja, en plan, ¿cómo que no? Y yo no. No. O sea, pánico. Pero así desde pequeña. Y luego ya como enganche y disfrutar la literatura, yo creo que con Harry Potter fue el primer libro que empecé yo a... Pero vamos, es que en mi casa todas las navidades mis regalos son libros, desde pequeña. Me han regalado libros, cumpleaños cae algún libro, o sea... Estoy diciendo un collarcito de vez en cuando no vendría mal. También, a veces es un collar y un libro. Oye, ¿y tu padre no te daba la brasa diciéndote, Julio Verne ya escribía esto y tal, tienes que leer a los clásicos y tal? Sí, pero creo que ya con los años ya he ido pillando cuál es mi gusto y cuál no. Y si no me gusta un libro, no me gusta. Y si no me lo quiero leer, no me lo leo, porque al final tiene que ser el disfrute, tiene que ser ocio. No leer obligado creo que no tiene ningún sentido. Hay una cosa que dice muy bonita al final, en la dedicatoria, donde dices exactamente, bueno, no quiero decirlo de memoria y equivocarme,
cuando dice gracias, por supuesto, a mi familia, a mi padre, Guillermo, por llenarme la cabeza de libros y no leerme bajo el foco distorsionado de la paternidad. A mi madre, Pepa, por contradecirme cada vez que he dicho no puedo y empujarme a terminar lo que empiezo. A Gala, mi hermana, por su apoyo incondicional y por hacer los coros a todas mis canciones. Aparecen aquí, pero sí me ha gustado especialmente lo de tu padre, que yo conozco toda la vida, porque hemos sido zipizape en una época. Ya no, ya somos Don Pantuflo los dos, directamente. Tu padre, que como ya sabe que él se resiste a envejecer, él quiere ser el más joven de todos y va a estar en la residencia echándose el pelo para atrás, pero bueno, ahí estamos. En fin, yo me pongo gorro para que no se me vea la calva, así cada uno. Pero sí es verdad, eso que sí me gusta bastante, porque también hay una parte en que como padre, nosotros hemos crecido diciendo que nos hemos hecho padres. ¿Esto cómo es? ¿Cómo es la tuya? ¿Cómo es el tuyo? ¿Cómo es no sé cuánto? Y te hemos contado mucho ese proceso y supongo que aunque ya asumes que tienes una edad, no te olvidas que hasta hace 2 minutos estás diciendo, anda, eso es mío. O sea, que en esa, digamos, en esa duda de la edad vivimos. Pero sí te vas dando cuenta con los años de hasta qué punto eso que no sabes muy bien cómo funciona, de pronto tiene influencia. Y puede tener mucha y chunga, poca y buena, mucha y buena, poca y chunga. Es decir, puede tener toda esa influencia, pero te vas dando cuenta siempre a posteriori, normalmente. Mientras tanto está... Entonces, eso, esa parte que dice, que yo creo que es ideal para ahora que estamos diciendo en este momento que el grave problema no es que la gente escriba, no es que haya libros, hay exceso de libros. Sí. El problema es que la gente lea y que la gente encima, una vez que lea, no elija directamente la mierda enlatada. Es decir, que se coja algo donde diga, oye, esto me da un poquito de provechito. Entonces, me parece fundamental que en los espacios donde hay alguien que puede servir de guía, no se pase en exceso y no se quede corto, sino que ayuden, porque yo creo que la lectura es un acto que tiene que tener, por un lado, calor e independencia. Sí, y no sé en qué medida, pero yo veo que por lo que tú dices, tú no has tenido demasiado problema, ¿no?, en ese aspecto. Yo no, la verdad, yo siempre... sí, siempre me ha recomendado mis padres, porque mi madre también lee muchísimo, siempre claro. Los dos me han recomendado, pero también me han dejado mi espacio para elegir cualquier libro que yo quisiera leer, aunque no fuese algo que se leyese en casa o mientras yo leyese es también lo que creo que al final es inconsciente, ¿no? Pero tú creces viendo eso, entonces automáticamente lo haces. Ha sido una influencia muy natural. Tú no tienes hijos todavía, ni nada que parezca. No, hay una escena que yo tengo también que recomendar aquí, la escena donde se da cuenta que se ha quedado embarazada y va a abortar. Es bastante, yo no sé si eso forma parte también de tu proceso, si eso lo has vivido, o te has amparado en historias de personas que han habido cerca. Pero también es terrible. Yo una de las cosas que creo que es más útil en este libro es ponerte la cercanía en la voz de alguien que puede ser tu hermana, tu amiga, tu hija, alguien cercano, y que siente y procesa esas emociones de una manera que la mayoría de las veces lo hace en silencio. Y la mayoría, y sobre todo los hombres, y el mundo de eso, no se entera. Ya, es que también quería aprovechar para tocar otros temas también alrededor de los cuales hay mucho estigma. Creo que uno de ellos es el aborto, porque obviamente, bueno, más allá de que cada uno tenga sus creencias y todas son respetables, ¿no? Pero hay momentos en los que si tú decides que no es el momento para traer una persona al mundo o no es la relación para traer una persona al mundo, debería ser totalmente válido. Y creo que también todavía hay mucha vergüenza, mucha culpa, mucho estigma y no se habla suficiente de esos temas tampoco. Entonces también igual que quise hablar pues de cuando las chicas están en Londres trabajando, pues la precariedad laboral también, ¿no? De trabajar en cosas que no son lo que tú te imaginabas que ibas a acabar trabajando, ni para lo que tú estás preparado, pero lo haces porque es lo que hay.
Entonces, bueno, quería tocar también esos temas que creo que también se dan en mi generación, en la nuestra, que están muy cerca. Así que, bueno, también he aprovechado a hablar de ese tema, me parecía un poco tabú. Pues está muy bien tocado, Mar. ¿Cómo son los libros en tu vida? ¿Cuáles son las primeras lecturas? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo te acercas a ellos? Pues yo todo lo contrario a ella, la verdad. Yo de pequeña pues me leía los libros que tenía que leerme en el colegio. El primer libro que leí por gusto, que yo recuerdo fue de adolescente, no me acuerdo con qué edad, pero fue Ama tu caos de Alberto Espinosa, que me marcó muchísimo, porque yo había visto Pulseras Rojas, una serie que tenía él, y me regalaron el libro. Y ese me marcó y ya a partir de ahí empecé a leer un poco más, pero o sea, leía sobre todo de romance y tal. Me cansé de los libros, tuve una etapa que tú dices de despegarme totalmente. Y luego en la cuarentena, o sea, que siempre lo recordaré, me leí El juego del alma de Javier Castillo y a partir de ahí ya ha sido un no parar. ¿A ti Javier Castillo te gusta? A mí me gusta mucho. Vale, bien, ya está. No seguimos por ese tema. Vamos a... No, estupendo, ya ves tú, con papá desearle algo, tío. Y ahora mismo, ¿qué es lo que lees? Tú, por ejemplo. Normalmente leo sobre todo novela negra, o sea, yo estoy obsesionada, no Tú solo ya escribo, estás a tope con... Estoy a tope con el tema, ya no solo leer, también series, documentales, y eso, o sea, es como que no salgo de esa zona, ahora mismo estoy un poco ahí. Estás todo el día pensando cómo asesinar a alguien sí, sin que total, te pille. total, pero a ver, en parte me viene bien a mí para estar más documentada, digamos, ¿no? Luego a la hora de escribir, pero es lo que siempre me ha gustado, o sea, me ha gustado desde que era adolescente, porque mi madre es una friki del crimen también, o sea, que me la ha pegado ella. Ella tiene la culpa. Ahora vamos a hablar con los padres, ahora van a decir algo. A ver. Ustedes son los culpables de esta cosa que han criado. Bueno, ¿por qué se tiene tanta fascinación por el crimen? Porque creo que es realmente el género de los géneros. ¿Quién mató y por qué? Yo creo que es un poco por el morbo también, ¿no? Esto. Creo que es un poco por el... no voy a... Creo que es un poco por el morbo que se tiene también, ¿no? De cómo una persona es capaz de hacer según qué cosas, que se le pasa por la mente, ¿no? Sobre todo ponerte un poco, no en la piel del asesino, ¿no? Pero a lo mejor quizás intentar entender qué pasa en esa cabeza que no es habitual esos pensamientos que tiene. O ya por otro lado las investigaciones policiales que tampoco suelen ser demasiado abiertas, ¿no? No se sabe muy bien los pasos que siguen. Y yo creo que eso, sobre todo, es un poco el morbo lo que mueve a la sociedad hoy en día. Saber cómo matar a alguien, las razones que le llevan a hacerlo, o incluso todos los detalles que pueda saber, ¿no? O sea, en las noticias, ¿no? De hecho, también los sucesos están siempre por encima de, o sea, lo más leído, porque a la gente le gusta mucho saber qué partes de un cuerpo se han despedazado, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas llaman mucho la atención. O sea, cuando viste la novela, pues la novela, la historia, eso fue en medio de la pandemia, creo, lo de Daniel Sancho, que fue el caso quizás de descuartizamiento y o sea, era carnicería por una parte, Masterchef, y por otra parte crimen, aquello era ya el colmo, todo junto, y encima el tío muy guapo. Sí, digo, es que están ya todos los deseos juntos de la humanidad. Bueno, aquí también hay una cosa que tú haces en tu novela, que es poner, como decíamos antes, el foco en una ciudad, como decíamos, que tiene toda esa parte de neón y de publicidad, de paraíso maravilloso, pero que detrás se le ve la podredumbre. Tú has tenido mucha asesoría aquí, porque además lo reconoces, a gente que pertenece al cuerpo de policía, a inspectores, inspectoras y tal. O sea, que tú no has querido inventarte una cosa que muchas veces se ve en algunas novelas y dices, venga, tía, corta el rollo, ¿no? Como se dice aquí en Málaga. Es decir, tú has querido que sea muy realista y también vemos eso, que al contrario que las series norteamericanas o incluso algunas españolas, donde es que, vamos, aquello es una cosa que tú dices, no, estos son gente muy normal, que básicamente se la pasa desayunando, hablando, escuchando música, hablando, viene un informe forense y tal. Está su acción, pero básicamente vive la vida porque es su curro, ¿no? A ver, yo quería
no centrarme en una típica novela negra de acción, 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 acción. Yo quería que fuera un poco más personal. O sea, no el inspector o la inspectora o el equipo dedicándose al caso todo el rato, porque esas personas, o sea, yo esto hablé con la inspectora jefa de homicidios, me dijo, a ver, es que detrás de cada policía hay una vida. Entonces yo para ese entonces tenía casi media novela ya escrita y retrocedí bastante, borré bastante y dije, ¿y si en vez de centrarlo todo en la investigación le doy un toque más personal que también el lector pueda identificarse con ese inspector, esa inspectora en los problemas que tiene en su día a día, la inspectora que llega nueva, ¿no? Gente que llega nueva a una ciudad o problemas emocionales que tienen, no solo complicaciones de la investigación, sino complicaciones de su propia vida y todo eso sin frenar un poco el ritmo de una novela negra que tiene que tener, ¿no? Porque si no se hace pesado. Claro. Pero creo que he encontrado el equilibrio entre las dos cosas y quería darle ese peso también. Que por eso también he escrito la novela en primera persona, que no suele ser muy común en novela negra, suele ser en tercera, pero yo quería darle ese peso personal de los propios personajes. Y además ha hecho en doble primera persona, porque tienes capítulos que lo cuenta él y capítulos que lo cuenta ella. Directamente eso, porque está claro, digamos que te resulta más sencillo escribir desde la perspectiva de ella, aparentemente. Sin embargo, te has querido poner en la piel del muchacho, ¿no? También. Sí, yo quería jugar con eso porque no es lo mismo vivirlo todo en primera persona desde un personaje, ¿no? Que sigues como su camino, sino que dentro del mismo evento, ¿no? De lo que está pasando, tener también la otra versión, ¿no? Conocer un poco cómo piensa la otra persona. Y aunque se estén un poco en contra al principio, luego como que va todo encaminado, ¿no? Yo quería esa visión de vamos a acompañar a este personaje cómo piensa y sobre lo mismo cómo piensa el otro. Okay. Creo que era interesante. Y de hecho, no me lo has preguntado, pero siempre lo digo, los dos personajes no están construidos desde cero, sino que siempre digo que son una bifurcación de mi personalidad, ¿no? Cada uno tiene cosas mías, o sea, no los he construido desde cero. O sea, que la psicópata eres tú, realmente. Sí, un poco. Pero sí, o sea, los dos protagonistas en sí son yo en mis dos versiones, o sea, Laia es más seria y tal, que ese es un poco el ámbito que tengo yo en el trabajo. Pablo es más desenfadado, que soy yo un poco lo que soy fuera del trabajo. O sea, tú eres más de pitufo o de campero. Ambos. Ambos, claro. Buena respuesta. Oye, ¿os parece que demos un poquito la voz al público? Primero, si alguien quiere preguntar algo, tiene alguna duda. Si no, yo paso a daros el micrófono directamente. Está. Guillermo, que no te podéis ir sin decir algo. Mira que vamos a ir contigo. Así dejamos espacio de... aquí con Guillermo Busutil, que ya la gente te ha visto un montón de veces. Sí. Te voy a dar la otra porque si no yo no puedo hablar. No. En este lugar yo hablo, porque si no, ¿dónde? ¿Tú eres el padre del artista? Bueno, tenéis que apartaros. Si tú vas a salir después, no te preocupes. Esto que ha contado antes, vamos a entrar en la parte cotilleo. O sea, llega un momento aquí donde la muchacha decide quitarte del carnet directamente. Eso supongo que hay un momento, no me digas que no, hay un momento donde uno dice que no, duele mucho, pero después se supera. Y bueno, ¿tú sabías ya que escribías desde pequeñica o qué? Bueno, ella, sobre todo, como ha explicado bien, fue una gran lectora, ¿no? Llama una lectora, pues eso que ha contado de, por ejemplo, Harry Potter, me empujaba, papá, quiero el próximo, y decía, pues es que te acabas de leer el que hace un mes que ha salido, ¿no? O sea, y alguna vez ella comentaba que escribía, pero yo no recuerdo haber visto cosas que ella me enseñara, ¿no? Yo me comí más de sopetón el poco inicio del proceso, de cosas que me daba así sueltas, sin explicarme nada, y de repente un día me dijo, toma, papá, pon, a ver qué te parece. Y me soltó... También digo que cuando le parecía mal lo ha dicho, ¿eh? Sí, entonces me soltó la novela, ¿no? Y entonces, claro, ella me conoce, además me lo pidió, ¿no? ¿Qué te parece, no? Ya sabes que yo además doy clase en la Universidad de Valencia y soy un profesor duro. De escritura, claro. Y entonces, pues le dije... Primero me sorprendió mucho, porque no me esperaba
el nivel, ¿no? Porque aquí hay algo de polinización, más allá de la polinización de por qué está aquí en el mundo, ¿no? Sí, sí, que sí. es normal, ¿no? Bueno, eso no tiene ningún mérito. Claro, ya no tiene lo ningún sé. mérito. Hay una doble polinización que a mí me resultaba muy curiosa, que era la polinización lectora, de cómo ella, aunque siempre ha tenido mucha autonomía, a veces discutíamos de libros que yo pensaba, o Pepa le decía este libro, y ella más o menos aceptaba, y luego te lo comentaba, pues me ha gustado esto, no me ha gustado, elegía su propio camino, pero sí tú notabas que había cierta polinización de que iba encontrando autores que a ti te interesaba en cierto modo que ella encontrase voces dispersas, ¿no? Por ejemplo, lea Marina Pérez Agua este libro, o lee, ¿no? Muy eclécticamente, ¿no? Entonces veías que había como una especie de conexión por ahí, aunque ella era muy independiente como lectora. Y luego lo segundo que me sorprendió fue la polinización literaria, que de repente ella tiene aunque tiene su propio estilo, que de hecho ya tenía un estilo, o sea que es muy difícil tener un estilo con una primera novela, Sí. Ya tenía un estilo, pero en algunas cosas yo veía que tenía esa especie de toque, de sonido, de swing. Yo había algún momento, pero quiero decir que muy sutilmente, Sí, pero donde he visto el busutulismo. Claro, tiene un toque poético, ¿no? Se ha Ese swing. distanciado. Claro, pero eso es normal, porque ella me ha leído, o sea, ya ha leído Ya. ella ha leído mis libros, ha leído mis artículos, entonces por eso existe cierta polinización, que yo cuando lo leí decía, hostia, esto lo podría subrayar yo para mí, ¿no? Gracias, claro, ¿no? pon un asterisco aquí en esta Claro, frase. entonces encontraba cierto eco muy matizado, o sea, muy matizado en barrica por ella y por su propio estilo. Entonces, hombre, te da cierto orgullo, ¿no? Y luego ya llega un nivel, que es el que nos encontramos ahora muy divertido, porque hablamos de libros comunes, que pues a mí se me ha caído, a mí no y tal. Incluso el otro día tuvimos una conversación muy divertida, porque ella está con su novela, que yo ya he leído, ya le he hecho esto sí, esto no, esto tal, esto cual, y yo estoy con una novela, entonces el otro día tuvimos una conversación de escritora a escritora, ¿no? O sea, Pues tú estás ahora con novela. yo estoy con novela. O sea, al final se ha picado, ¿eh? Se ha picado, Se ha picado, Sí, tío. yo estoy con novela. Se ha picado un Y montón. entonces estuvimos los dos hablando de... ya me toca, después de 10 libros de cuentos me toca... Hostia, y claro, la novela. y tú con lo peleón que eres, es que claro, es verdad, que ahora estoy pensando Claro, yo tengo 10 en que libros te ha de llegado cuentos. ahora y en tu propia casa te ha salido el rival. Bueno, pero es divertido, pues es un poco como la familia Amis, ¿no? Está Kingsley Amis, acuérdate que era el gran poeta de lengua inglesa, un poeta Sí. muy reputado, y luego viene el niño Martin Amis, que se convierte en el enfant terrible de la literatura anglosajona, y de repente se pelean, y están como 4 años que no se hablaban, porque al padre le sentó muy mal. No, tener- no deje de hablar la llegado- muchacha, hombre. Aquí no hemos llegado a ese nivel, pero sí que de repente es como la niña que va por el camino Pexele y el padre escritor de culto, ¿no? Sí. Entonces, y la madre en medio, ¿no? Bueno, en medio tirando más para allá, ¿no? No, la madre ahora va a decir la verdad porque es la única que tiene aquí justicia y equilibrio. Y bueno, y para terminar, entonces, el otro día fue bonito porque de repente yo estaba hablando con ella me estaba hablando de su novela, hicimos un feedback de intercambio de su novela, me preguntó por la mía y yo le hablé cómo la llevaba, alguna duda que tenía, y fue, yo creo que ha sido la primera vez, ¿no?, que los dos hemos hablado como tú y yo podríamos hablar en nuestra época. De escritor a escritor. De escritor a escritor, ¿no? Como Bueno, yo tú y yo podríamos no hablar hablamos de periodista. escritor a escritor. No, digo de periodista, hablamos como de periodista, pinta perla, periodista. básicamente. Y entonces fue bonito, ¿no? Fue esa especie como de edad adulta ya. Pero hubo un momento también, supongo que cuando ves aquello dices, anda la hostia, que hay una parte de babita aquí cayendo, generando comisura, ¿no? Claro, te sientes orgulloso y además te sientes muy orgulloso porque ves un poco que toda esa educación directa e indirecta, esa atmósfera que ya he hablado, ¿no?, que le hemos dado a las dos, porque su hermana no escribe, pero podría quizá a lo mejor también, porque son dos niñas muy sensibles, siempre han tenido una pulsión creativa que nosotros le hemos alimentado, pero ellas la tenían. No, pero Gala dibuja, Gala hace Exacto, Gala cerámica, dibuja, o sea, mi hermana es más como plástica. Sí, Gala es más plástica, ¿no? Y entonces, claro, y luego además cuando ella, fíjate, ella entra por la puerta grande, yo no tengo agencia literaria, ella tiene agencia literaria. No, eso me he quedado flipado. Dice, Claro. agente literario, Sí, eso sí, como sí. es. O Y sea, además Dos como- Pasos, que es la segunda de agencia literaria Joder. de España. Tú ves la playa de compañeros y compañeras que tienen la... Estaba tú ahí con tu premio nacional como Mateo con la guitarra
y de pronto Bueno, llega... son campos ¡Oh! distintos, ¿no? Son campos distintos, ¿no? Sí, Entonces, claro, yo evito un poco para que ella no tenga la presión, porque claro, hay escritores de su propia agente literaria que me conocen, entonces yo intento evitar la presión de, y ella lo lleva muy bien, de que no es la hija de Busuttil, ella es Paula Babot, con su voz, su registro, y el mundo literario saben, algunos, no todo el mundo, pero mucha gente sabe que es mi hija y bueno, pero no ejerce ni yo de padre de la escritora ni la escritora de hija del escritor. Bueno, pásale un momentillo a la madre que me diga las cosas tal como son, porque ya nos ¿Qué conocemos. quieres que te cuente? ¿Qué quieres ¿Cómo que te es? cuente? ¿Cómo es la cosa? Porque tú supongo que te diste cuenta antes de ¿De ciertas historias, de que ella tiraba por allí, de que escribía o no, también te pilló con el pie cambiado. Sí. ¿Sí? Porque ella nos empezó a pasar unos fragmentos de lo que estaba, de cosas que escribía, y a mí me resultaban como muy que me llegaban inmediatamente. Claro, yo cuando ya terminó el libro, por ejemplo, yo no sabía si a mí me llegaba el libro porque era la tu conozco hija. como si fuera mi hija, Claro. o por entonces, Pues está también hecho. entonces a una amiga lectora, cuando estaba el manuscrito, dije, mira, te voy a dejar esta que ha escrito mi hija, pero quiero que me digas la verdad. Quiero que me digas qué te parece, porque yo no sé juzgarlo. O sea, yo estoy juzgando, y claro, desde la madre de la Pantoja. Claro. Estaba también convencida que iba a hacer Antena 3 una serie y se iba a dar la entrada para el piso, por Claro, ejemplo, ¿no? claro. Pero como convencida absolutamente que había serie en Antena 3, vamos. Claro. Entonces ella fue mi amiga la que me dijo, no, está muy bien, tu hija escribe muy bien. Entonces yo ya me di cuenta que igual que soy muy dura con Guillermo cuando me muestra sus escritos, pues que con mi hija no tenía que serlo. No, Guillermo tiene su mérito también. Hay que hablar de esto, Guillermo. Tenemos que hablar un poco de los hombres que vivían con las mujeres que nos daban caña. Eso. Espera, pero si hablas algo tiene que ser con esto. No, ya está, ya habla, ¿verdad? Sí, Entonces sí. otra cosa que quería decir... Otra cosa que quería decir es que yo como madre, ya no de la Pantoja, sino de Paula, y quise hacer con ella lo que es la lectura, lo que un poco me hicieron conmigo en mi casa, o sea, empezar con tebeos, continuar con Enid Blyton, Los Cinco, Las Torres de Mallory, luego pues El Principito, luego El Guardián entre el Centeno, luego también creo que ayuda los mucho... el internado, había unas niñas en un internado. Torres de Mallory. Ah, vale. Y luego también creo que te ayuda a ti a ese gusto también has compartido por leer a mujeres escritoras y clásicos. Sí. Porque Guillermo es más de literatura contemporánea y yo soy más de clásicos, ¿no? A mí me gusta más Dickens, no sé, soy más clásica. Sí, tengo los dos. Por eso, entonces ha tenido esa doble influencia. Ya puedes hablar. Espérate un momentillo. Sí, no, espérate, tú que ya has hablado mucho, que tenemos la familia Bassa. Bueno, tú no eres Bassa, supongo, ¿no? Yo soy González. Tú eres González. Sí. Tú eres González. ¿Y de nombre? Anastasia. Anastasia González. Sí. Anastasia González, madre de Mar Bassa. Tú eres original de Málaga, ¿no? Yo soy malagueña, Sí, nací vale. de aquí. Pero tú vivías en Palma de Mallorca y te vienes Se fueron mis padres, que yo tenía ya 12 años para allá, y bueno, me crié allí, me O casé sea, allí. tú le has hecho a ella lo que tus padres hicieron contigo, le cambias Sí. de sitio y le vuelves. Me gusta la península, a mí la isla me desagrada bastante, es muy pequeña. Hombre, sí, pero a ver, Palma no es cualquier isla. Si me dice que está en Hierro, pues yo digo, la pobrecita, pero que Ya. está en Palma. Bueno, y cuando quiero que me hables un poco de la relación de la niña que escribe. ¿Cómo es eso? Pues mira, ella desde chiquitita, yo siempre la he visto pues escribiendo y dibujando. Ojo, que dibuja, Ok. hace unos dibujos artísticos. Eso te lo tenías callado. Eso no lo ha dicho nunca. Versión cómic, venga. Sí, no, bueno, más de personas, Vale. de artistas sobre todo, ha dibujado Sí. muchísimo, que me los plantaba ahí, tiene la casa de papel de todos hechos, los personajes, o Ajá. sea, es una maravilla dibujando también. Y bueno, la veía mucho escribir y bueno, yo le dije, pues en su día, que era una persona con una capacidad extraordinaria para hacer lo que hacía, aunque ella no se lo terminaba de creer, y le decía que tenía que escribir un libro,
porque es que se pasaba el día dibujando y escribiendo, dibujando y escribiendo. Y digo, tú tienes que... Mamá, ¿cómo voy a yo a escribir un libro y tal? Y dije, lo que no me esperaba era la novela negra, la verdad, porque tiraba más por lo romántico. Ajá. No me lo esperaba como tal y dibujaba, ¿no? Pero la verdad, muy buena. ¿Y cuando la leíste? La tengo media a leer yo aún. ¿Eh? Me he parado. ¿Te has parado por qué? Me paré porque todos los... Porque llora. Todos los personajes yo los conozco en la vida real. Claro. Entonces hay algunos que no, mira, este es la Paqui, este es el Pepe, este es el... que no caso y me tuve que parar y bueno, cuando se me vaya esa idea que he cogido de un personaje que no lo veo claro. en lo que ella se figura ahí, pues ya lo retomaré, pero lo dejé ahí y se lo dije además a ella. Sí. ¿Y te gusta ella cómo escribe? Sí. Me encanta. También madre de Pantoja, madre de Marbasa, tenemos dos Pantojitas. Se expresa muy bien, además ya de muy pequeña quería ser periodista, tenía muy claro también su carrera, no hubo manera de enfocarla de otro... No, yo tú le diciendo, si ahí se muere todo el mundo de hambre, sí. ¿no? Y tú dices, mamá, todo el mundo se muere de hambre en todos los lugares. Le dije que era una carrera muy, muy dura y bueno, ya le dije lo que había. Para ella la previne, para que no se desilusionara tampoco, y le dije que tenía que tener muchísima cara para echar para adelante con su carrera y que nunca desestimara estar de periodista, que es lo que ella quiere, y si para ello tiene que echar mucho morro, que lo eche. Pero veo que me parece que tanto unos como otros tenéis ya por lo menos la suficiente confianza en vuestro hijo como decir, bueno, primero además ya cada vez menos manos, supongo. Pero como decir, mira, lo que sea, siempre nos vamos a preocupar por nuestro hijo con la que está cayendo y por tener ya cada vez menos influencia. Pero que una cierta confianza hay, ¿no? En la capacidad de... Yo, la verdad es que yo la veo de escritora. Yo se lo he dicho muchas veces y le he dicho que no lo deje. Tiene ahí su segundo libro, va por su tercero. Y le he dicho que no desestime, que no se desilusione, porque, bueno, empezar como empezó de periodista... Todo es duro, ¿no? Pero que bueno, que luego, una vez que tú siembras, al final terminas recogiendo, siempre persistiendo. Pero tú tienes que ser muy persistente en esta vida. No te he preguntado, porque no sé si tú eres el padre. No. Vale, eres amigo. Porque he estado un poco así, como diciendo, me ha dado un poco como que no. Entonces, pero escúchame, ha venido el novio. Ha venido el novio. Que como has dicho, enamorado de Pablo Alborán, he dicho, bueno, pero mira, que se le da la barbita, o sea, que... Ha dicho, mira, arte algo a lo Pablo, voy a recortar. O sea, que tú has ido al peluquero del barrio y le has dicho, hazme un Alborán, como se pueda. Bueno, no voy a hacer pasar más vergüenza ya directamente, ni a vosotras, porque supongo que esto es un trago. Aquí el nota haciendo un poco lo que necesita es amor, ¿cómo se llamaba? Un Isabel Gemio de la vida. Isabel Gemio fue una periodista del siglo XX, de finales del siglo XX. Bueno, todas las cosas. Ya estamos llegando, yo creo que al final, no sé si queréis, sí, el final, tenemos que irnos. No sé si queréis añadir algo, decir algo, añadir algo. Sí, pilla, ¿dónde está el...? Sí, pero para que se te escuche. Que me gustaría saber por qué eres periodista de cultura y no de sucesos. Porque desde pequeña siempre me ha gustado la cultura. Bueno, ya lo he dicho, una de mis metas era entrevistar a Pablo Alborán, ¿no? Yo antes, bueno, casi que fueron de la mano, ¿no? Decidí ser periodista casi cuando empecé a ser su fan, cuando tenía 13 años. O sea, tengo 26, media vida llevo. Y siempre me ha gustado la música, siempre me ha gustado... bueno, luego me fui aficionando, ¿no? El arte me ha gustado también, el cine, el teatro y todo eso. Y quería dedicarme a ello y tenía más como hobby el hecho de pues, la novela negra, los crímenes y tal. Y ahí he encontrado un poco el camino por el que también me puedo mover, ¿no? El escribir sobre eso y no dedicarme a ello. Porque también creo que si fuera periodista de sucesos tampoco me gustaría tanto como mi otra faceta, ¿no? Creo que estaría más sobrecargada el escribir sobre crímenes también. Entonces,
por un lado tengo algo que me gusta muchísimo, que me dedico a ello profesionalmente, y por otro lado tengo mi vía literaria con algo que también me gusta mucho. O sea, están casi que a la par. Entonces, por eso no soy periodista de sucesos y soy periodista cultural. Paula ha demostrado que ella es periodista también. Paula, no, perdón, Pepa, ha demostrado que siendo periodista hace mejores preguntas que yo. Eso es, como debe ser. Bueno, daros las gracias por haber venido. Espero que hayáis estado como mínimo un poquillo a gusto. Así hemos intentado que sea. A vosotros, quien no haya comprado el libro, hacer favor, hacerlo. Porque nos vamos a poner como esta gente que te para por Málaga, que también existe, y dicen que no llego para fin de mes, pues así estamos nosotros. Pero ya no por lástima, porque son 2 libros buenos, cada uno en un terreno completamente diferente. Son 2 escritoras que espero que de aquí a un montón de años sigan en lo suyo, porque lo hacen muy bien, y es un poquito orgullo. Me acordaba y se lo decía... ¿Te acuerdas de Guillermo cuando sacaba las noticias en El País diciendo hay 5 escritores malagueños que escriben novelas? Porque esto es los años 90, al final. La nueva narrativa malagueña. Ahora hay muchísimos, más que lectores probablemente. Y sobre todo, algo que llamaba la atención en aquella noticia, año 96, Diario El País, era que no había ninguna mujer. Ahora, si no es por las mujeres, el mundo del libro, el mundo de la cultura, no se sostiene. Y eso es una verdad como un templo. Así que enhorabuena por este libro, que siga la fiesta, si es posible, y si hay que cambiar y escribir en la nueva red social que venga, pues así lo haremos, seguiremos leyendo. Y a vosotros darle un fortísimo aplauso a Paula Babot y a Mar Basa. Gracias.